Primeramente, bueno, primeramente agradecerle a queridas hermanas que me han tomado en cuenta. Qué privilegio y bueno, este, la verdad que siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios y qué honor. Espero estar a la altura. Primeramente, del Señor, nunca estamos a la altura del Señor, pero bueno, No, que pueda ser, que me entiendan lo que Dios preparó, lo que yo preparé junto con el Señor, estuve buscando, bueno y estudiando un poco y versículos que van a acompañar a este precioso mensaje de este salmo tan lindo cada hermana está dando su parte y su porción. La verdad que me tocó a mí el Salmo 119, 81 al 88, que es la 11ª letra del alfabeto hebreo, que es la letra K. Y la verdad que es muy interesante el significado. Por eso a mí las hermanas me habían dado un título sugerido, dice echado por tierra, pero casi, que está en el versículo 87, que es muy lindo también, muy interesante, y ya lo vamos a ver, que también tiene algo que ver, ¿no? Que cuando el Señor no nos deja caído. Y, y cambié por este salmo como que leyó Cecilia, el 49:16, que dice aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, porque la letra Kaf significa, en hebreo, es la inicial que significa hueco de palma de mano. Dice, es la fuerza divina humana creadora. ¿Qué fuerza divina humana creadora tenemos? Al Señor Jesús, porque es Dios y, y era humano. O sea que esta letra significa eso, la fuerza divina humana creadora. Simboliza a la mano que tanto es receptora como emisora. Ambas acciones son de dar y recibir. También en esta letra Kaf es la imagen de la mano divina donde se asienta también la gloria del Todopoderoso. Alude al poder latente del mundo espiritual y como verbo, también es muy interesante, significa subyugar o doblegar. Esta fuerza o potencia que nos ayuda a doblegar nuestros deseos egoístas. Dice, Kaf también dice, significa recibe, sostiene, guarda, lleva de un lugar a otro. Yo digo, él, ¿no? Con sus palmas de mal, con su mano protectora, ¿quién nos llevó de un lugar a otro? ¿Quién nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? Nuestro Señor. Que si el significado de esta letra es precioso, todo lo que significa. Este, como les decía, esta letra acá me recordaba ese versículo, ¿no? De 49:16 de Isaías, que dice, aquí te tengo esculpida en las palmas de la mano. Nosotros sabemos que el Señor tiene a su iglesia esculpida en su palma de su mano y nosotras somos su iglesia. El versículo de segunda Timoteo, acá como dice que como verbo significa doblegar, bueno, busqué versículo de segunda Timoteo 1:7 donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, esta letra también Kaf significa eso, el poder doblegar, el dominio propio. Y el Señor nos ha dado el dominio propio también. Y sí, la verdad que es muy, muy precioso el significado de esta letra. Me encantó todo lo que encontré sobre ella, ¿no? Que es su palma de mano, que nos cambia de un lugar a otro, es el poder, es la fuerza creadora. Bueno, la verdad, precioso, precioso el significado de esta letra, la 11ª letra de que tiene acá esta porción del Salmo 119. Y bueno, ahora vamos a ir ya a los versículos. Primero voy a leer todo el Salmo y después vamos a ir viendo versículo por versículo. El versículo del 119:81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme con tu misericordia, a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. La verdad que precioso, ¿no? Y realmente esta porción, bueno, como todo el Salmo 119,
Es una oración desgarradora, ¿no? Está como desgarrado el salmista en esto, porque dice que desfallece su alma. Y desfallecer significa quedarse sin fuerza, es una condición de debilidad y un gran agotamiento físico y espiritual. Entonces el salmista está sumido en esta terrible oscuridad y angustia. Pero yo no creo que, como acá dicen, desfallece mi alma por tu salvación. Yo no creo que el salmista está diciendo que ha perdido su salvación. Yo lo que creo que acá está diciendo el salmista que ha perdido el gozo de la salvación. Porque en la segunda partecita del 81 dice, más espero en tu palabra. Entonces él sabía, conocía y esperaba la palabra de Dios. Y esto me hizo recordar, y fui al Salmo que ahora se los voy a leer, me hizo recordar a David. El Salmo 51 fue escrito por David y también se encontró en esa situación. ¿Por qué? Porque había perdido el gozo de la salvación del Señor. Cuando, ¿se acuerdan? Cuando él estaba en la terraza, vio a Betsabé, le encantó, la mandó a buscar, sabiendo que era casada. Bueno, él tuvo relaciones con él, ella quedó embarazada, sabiendo que era casado y conociendo al esposo, mandó a Urías que fuera delante del ejército, porque sabía que el que iba primero delante del ejército en una batalla iba a morir. Bueno, todos esos pecados cometió por la lujuria que tuvo en ese momento David de haberla visto. Entonces me llevó a ese salmo, que ahora se los voy a leer, el 51, ¿no? Que el 1 dice, 51, uno dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Acá le está pidiendo y rogando que borre esos pecados, ¿no? También se estaba desgarrando. Y me encantó del 8 al 12 de este mismo Salmo 51 que dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Acá el salmista también en este Salmo 81, donde dice que desfallece mi alma, bueno, ahí también, ¿no? Está sabiendo que si oía el gozo y la alegría del Señor, esos huesos, ese desfallecimiento que sentía, se iban a recrear de vuelta. Después dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cría en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿no? Este es el Salmo 51 que se como yo digo, se derramó David ante el Señor pidiéndose perdón, pidiendo que le vuelva el gozo de la salvación y pidiendo perdón por sus pecados. Bueno, me hizo acordar este primer versículo de este Salmo 81, ¿no? Porque dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Él sabía, yo creo que el salmista había sentido que había perdido el gozo de la unión con el Señor, por eso estaba desfalleciendo. La verdad que es una desgarradora, como yo digo, todo este tramito, oración, como decíamos, qué importante que es la oración. Bueno, esto es una oración desgarradora que está haciendo el salmista, ¿no? A Dios. Este, y yo digo, bueno, acá estaba perdiendo, como decía, el gozo de la salvación, y también me llevó a recordar que nosotras también a veces perdemos ese gozo, porque nosotras a veces también cometemos o un pensamiento o una omisión de que teníamos que hacer algo y no lo cumplimos. A veces nos sentimos así, que perdemos el gozo, que estamos como apartadas del Señor. Y me llevó a Efesios 4:30 cuando Pablo nos dice, no contristéis el Espíritu Santo, y cuántas veces nosotras también contristamos al Espíritu Santo. Yo un montón de veces, porque digo, ay Señor, perdóname, ay Señor, perdón. Bueno, yo creo que todas, muchas veces decimos, ay Señor, perdona. Pero como termina acá, ¿no? La segunda frasecita del 81 dice que a pesar de esta angustia que sentía el salmista en este versículo, dice, espero en tu palabra. Dice, esta era la certeza que él tenía, que Dios lo iba a consolar a través de la palabra. Como yo digo, aunque estén pasando por una terrible prueba, igual que nosotras, o él estaba pasando, ¿no? Semejante, sabía que tenía esperanza en esa palabra, en la palabra del Señor, que la iba a limpiar, dice, como decía, oh Dios, dame un corazón limpio, renueva mi espíritu
espíritu recto dentro de mí, hazme oír el gozo y alegría, como decía David. Yo digo que acá el salmista había perdido ese gozo de la comunión con el Señor, ¿no? No creo que haya perdido la salvación, como dice, es lo que yo pienso, hermana, porque él más espero en tu palabra, termina con este versículo 81. Bueno, en el 82 dice, otra vez, dice, ¿no? Otra vez, desfallecieron mis ojos. Dice, era tan grande su angustia, ¿no? Siento yo que era tan grande su angustia que sus ojos se sumergieron en la oscuridad, ¿no? Porque acá dice, el 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Estaba preguntando al Señor cuándo le iba a consolar de toda esta pena, ¿no? Que él sentía. Que sí, bueno, él se estaba sintiendo morir, dice, deseando que la palabra de Dios lo consolara, preguntándose, ¿cuándo me consolarás? Y me gustó, me llevó a Romanos, ¿no? A esta palabra en Romanos, este versículo en Romanos tan lindo donde habla de que la palabra nos consuela. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por más que estemos abatidas, por más que estemos angustiadas, por más que sepamos, bueno, Señor, me equivoqué, y oremos y volvemos a restaurar el gozo del Señor, bueno, sabemos, ¿no? Como termina acá, y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Siempre sabemos que vamos a estar consolados y siempre vamos a tener esperanza en la escritura, en la palabra de Dios, ¿no? Que eso nunca lo olvidemos, querida hermana. Por más que estemos pasando, a lo mejor no por un pecado que cometimos o no por sentirnos mal o por no perder el gozo. A veces estamos pasando también por circunstancias, por dolores, por pérdidas, por muchas cosas. No nos olvidemos, como dice este versículo, que dice que por la paciencia y la consolación de las escrituras tenemos esperanza. Tengamos esperanza que sí. Nunca, por más que desfallezcamos, como dice acá el salmista, sabemos que tenemos la esperanza preciosa y la consolación en la palabra de Dios. En el versículo 83 dice, porque estoy como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El odre era un recipiente para transportar vino. Dice, y era de cuero de cabra o otro animal, ¿no? Y cuando era expuesto a un humo, obvio, se secaba y se agrietaba y oscurecía como el hollín, ¿no? Y aparte era inútil. Entonces, yo pienso que el salmista se sentía así, seco, agrietado, como inútil, ¿no? Pero en su mente, como dice, que termina este mismo versículo, pero no he olvidado tus estatutos. Él siempre, a pesar de estar así como seco, como agrietado, como un odre de vino que estaba expuesto al humo, bueno, él sabía, ¿no? Tenía su mente grabada en los estatutos, en los mandamientos autorizados. Los estatutos son los mandamientos, preceptos de Dios, sencillamente, bueno, nos manda la palabra de Dios, ¿no? Lo que manda el Señor en su palabra, los mandamientos. Él sabía, como dice acá, ¿no? Pero no he olvidado tus estatutos. Por más agrietado que se sintiera, por más reseco que se sintiera en ese momento, como un odre de vino expuesto al humo. Este, y yo, bueno, me gusta mucho este versículo de Romanos 12:2, donde nos habla de que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y dice, no nos conforméis, dice, a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros si renovamos nuestra mente, si nos acercamos al Señor otra vez, si clamamos por su perdón o por su ayuda, depende de la circunstancia que estaba pasando este salmista, y renovamos ese entendimiento de ir siempre a la palabra, siempre, siempre vamos a comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y vamos a volver a tener, ¿no? Ese agrado, ese cuidado del Señor. Como él decía, ¿no? Porque no me he olvidado en su mente, en su entendimiento, como dice acá, no he olvidado tus estatutos. Él en su entendimiento y en su mente no había olvidado la palabra de Dios. Y sabemos que nuestro entendimiento, si es renovado por la palabra, siempre vamos a comprobar
la, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Me encanta ese versículo de Romanos y creo que me iba justito acá, ¿no? Para renovar nuestra mente, para saber que si vamos a la palabra, vamos a renovar nuestra mente y vamos a saber la voluntad del Señor, agradable y perfecta, ¿no? Que sí tengamos en cuenta siempre tratar de tener grabados sus estatutos, ¿no? Como dice acá el salmista, que nunca se olvida, ¿no? Nunca se ha olvidado. Nosotros en nuestra mente no tenemos que tratar de no olvidar sus estatutos, su palabra. Bueno, ahora vamos aquí al 84, que dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicios contra los que me persiguen? Perdón, con los que me persiguen. Bueno, aquí el salmista pregunta, ¿no? ¿Cuántos días va a vivir? Se siente como moribundo, sabiendo que no encontrará consuelo fuera de Dios, ¿no? En brazos de Dios y en las palmas de su mano, ¿no? Como dice el significado de la letra Kaf, ¿no? Sabe que va a estar seguro. Y me recordó Elías cuando huyó a Oreb. No sé si recuerdan, ¿no? Eso está en Primera de Reyes 19, si alguna después lo quiere leer. Elías huyó a Oreb, ¿no? Y se sentó bajo del enebro, sintiéndose morir. ¿Qué le pidió a Dios? Que le quitara la vida. Bueno, pero ¿qué hizo Dios? Dios le mandó al ángel y le dio de comer, de beber y lo fortaleció. Por más que se sentía morir, como el salmista acá y Elías en ese momento que le pidió a Dios que le quitara la vida, Dios nunca responde mal a su hijo. O, le dice, ¿no? Que le mandó el ángel de Jehová, le dio de comer, de beber y lo fortaleció. Después, ¿el que hizo? Se metió en una cueva. Sabemos lo que pasó en esa cueva. Creo que, bueno, si alguna no lo sabe, le recuerdo que lea primero de Reyes 19, que ahí va a encontrar esta historia de Elías, ¿no? Y que cuando se metió en la cueva, que empezaron vientos poderosos, terremotos, fuego, pero Dios no estaba allí. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, podemos encontrarnos en esos estados así, de confusión, bueno, de un terremoto en nuestra vida, ¿no? De todas esas cosas, cuando huimos de la presencia de Dios. Bueno, Elías había huido de la presencia de Dios y se encontró con todo eso, con terremotos, como dice en la palabra, terremotos, fuego, vientos poderosos, bueno, ¿por qué? Porque se había metido en una cueva queriendo huir del Señor. El Señor no estaba en eso, no estaba en los terremotos. ¿Dónde estaba? Dice, sabemos que termina esta historia con un silbido apacible y delicado. Y ahí la voz estaba, ¿no? La presencia y la voz de Dios. Nosotros si vamos, ¿no? A Dios, aunque tengamos muchos problemas, y vamos a Él, vamos a encontrar y sentir, a lo mejor no vamos a sentir un silbido, pero sí vamos a sentir su amoroso y delicado cuidado, como acá, ¿no? Que termina con un silbido apacible y dedicado que le pasó a Elías cuando estaba dentro de la cueva. Después acá, en el mismo versículo, le pide juicio, ¿no? Le pide juicio sobre sus perseguidores. Pero a mí me gustó, nosotros sabemos que Dios dice, el Señor Jesús nos manda a que amemos a nuestros enemigos, la palabra manda que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Pero más a nuestros enemigos, ¿no? Por eso me gustó estos versículos de Romanos en 12, el 19 y el 20, que dice su palabra, nos dice que no nos venguemos nosotros mismos, dice vosotros mismos, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mí es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no nos tenemos que vengar, no tenemos que pedir al Señor que nos venguemos de nuestros enemigos o de alguien que nos ha hecho mal. El Señor mismo se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar. Me encantó el 20 porque dice, así que si el Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto, yo busqué que digo, ¿qué significará esto de ascuas de fuego sobre su cabeza? Eso es, por ejemplo, cuando el enemigo se siente avergonzado, cuando alguien te hace algo y se da cuenta que, bueno, que estuvo mal con vos, o vos le haces reconocer que estuvo mal,
O cuando nosotras hacemos algo mal y nos ven, no nos ponemos colorada como que se nos calienta la cara. Bueno, eso significa ascuas de fuego. Si nosotros hacemos eso con nuestros enemigos, que le damos de comer, lo tratamos bien, a pesar de que nos trate mal, se van a sentir sonrojados, van a sentir vergüenza. Que me encantó esto, pero qué interesante, ¿no? Esas ascuas de fuego sobre tu cabeza, es que vamos a sentir vergüenza, nos vamos a poner coloradas si nos mandamos una macana con alguien. Y igualmente los enemigos, ¿no? Si nosotros tratamos bien a las personas que nos tratan mal, van a decir, ay, van a sentir un poco de vergüenza. La verdad que buenísimo esto de ascuas de fuego sobre tu cabeza. Eso significa, ¿no? Que, y como la justicia proviene de Dios, sabemos que Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos. Que sí, bueno, acá donde Él pide juicio sobre sus perseguidores, obvio que a lo mejor, como me hizo acordar, ¿no? A David cuando lo perseguía Saúl, pero Saúl ni siquiera se vengó, porque Saúl cuando tuvo, David cuando tuvo a manos a Saúl, que podía haberlo matado, ¿qué hizo? Le cortó un pedacito de su túnica porque dice, no voy a tocar al ungido de Jehová, ¿no? Que sí, yo creo que ahí David sí hizo caso a eso de no, este, como es, como decía, ¿no? Que hay que amar a su enemigo. Él, a pesar de todo, no le hizo daño. Y así también tenemos que proceder nosotras. Bueno, ahora vamos a seguir con el 85. El 85 dice, los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Obvio que los soberbios nunca van a proceder según la ley. Dice, acá está hablando de los soberbios, ¿no? Que cavaron hoyos. Seguramente lo han atacado y perseguido y tal vez hasta con mentiras, ¿no? Eh, como decía, acá me recordaba cuando David era perseguido por Saúl y también me recordaba a José cuando sus hermanos lo echaron a la cisterna, en ese hoyo en la tierra, que gracias a Dios estaba seco porque no había llovido. Y sin embargo, también, José, a pesar de haber pasado todo lo que pasó, que lo echaron en el hoyo, lo vendieron a Egipto, todo lo que pasó, José no se vengó él mismo, al contrario, cuando llegaron sus hermanos después de tantos años, dijo, ¿qué dijo? Que esa había sido la mano de Dios que lo había llevado ahí para salvar a mucho pueblo. O sea que, bueno, acá tampoco se vengó, ¿no? Me, me encantó eso de que él, como es que uno no tiene que vengarse y a pesar de ser perseguido y como fue Saúl y como fue José, ellos actuaron bien. Pero estas palabras donde dice los soberbios, me recordó el versículo de segunda de Timoteo 3 que no sé si ustedes vieron, miren, yo digo, ¿cómo esta palabra me lleva a los tiempos actuales, ¿no? Ahora se los voy a leer este versículo de segunda de Timoteo. No sé si vieron algo en las redes o en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. Bueno, han hecho una blasfemia tan grande que la comunidad LGTB ha hecho la simulación de la Santa Cena. Es horroroso lo que han hecho, horroroso. Eso es una blasfemia muy grande. ¿Y eso qué es? Es el carácter de los soberbios, de los malos, ¿no? Ahora les voy a leer. El versículo solo habla de lo que es el carácter de los soberbios y lamentablemente estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo el carácter de los hombres también en este momento. Dice, nos habla de los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Qué versículo, qué tremenda descripción de los hombres soberbios, de los hombres malos. Este, que hace este versículo, ¿no? Me recordé cuando acá el salmista dice, los soberbios me han cavado hoyos y más no proceden según tu ley. Obvio que los soberbios, los blasfemos, no proceden según la ley del Señor, la ley de Jehová, ¿no? Eso me recordó este versículo, ¿no? Del 85. Y lamentablemente, ¿cómo se sigue cumpliendo esta palabra en estos tiempos? Terrible, terrible lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, terrible lo que han mostrado en la parodia
de la santa, como es una parodia, una blasfemia, no parodia, es una blasfemia, ¿no? Simulando la Santa Cena del Señor. Toda comunidad LGTB. Bueno, el 86 que dice, todos tus mandamientos son verdad, ¿no? Sin causa me persiguen, ayúdame. Bueno, esta primera partecita, donde dice, todos tus mandamientos son verdad, aquí reconoce la veracidad de la palabra. Él reconoce que la palabra de Dios es verdad. Y en Juan 17 nos recuerda que tu palabra es verdad. Y en 2 de Timoteo, me encanta esta, 2:15, que esto viene también para nosotras, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto tenemos que hacernos en nuestra vida, ¿no? Tratar de presentarnos como obreras, como diligentes, no avergonzarnos y usar bien la palabra de verdad, ¿no? Como acá el salmista dice, este, todos tus mandamientos son verdad. En el 86, la primera oración. Y acá el salmista se apoya en la verdad de la palabra, sabiendo que sus enemigos lo persiguen sin causa y clama por ayuda y socorro, ¿no? Por como dice, más sin causa me persiguen, ayúdame. Acá está clamando por ayuda y socorro. Y me llevó, bueno, hasta el conocido Salmo 121, la segunda parte que nos dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Con plena seguridad sabía que la ayuda iba a venir de Dios, ¿no? Sí, bueno, él a pesar, sabiendo que su palabra era verdad, clamando por ayuda, sabiendo que la ayuda viene, ¿no? Que el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El 87 me encantó, acá está el título que me sugirieron las chicas, que es muy lindo, ¿no? Que dice, como es, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y este casi es un adverbio. ¿Qué significa? No totalmente, faltando poco para ello. Dice, algunos sinónimos son poco menos de, aproximadamente, no se concretó, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre este pedacito, casi, ¿no? Casi, como es que dice acá, me han echado por tierra, pensé en dos cosas. Primero, casi me han echado por tierra mis acciones, mis pecados, mis actitudes frente a la palabra, mis pensamientos. A veces no nos sentimos, dice, como casi queriendo renunciar, casi, ¿no? Como dice el refrán, tirando la toalla, como dicen algunos, dice, por eso yo digo, cuando nos sentamos así, como, como derrotadas, como queriendo renunciar, acordémonos contra lo que estamos luchando. Como dice Efesios 6:2, dice Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y que sí, bueno, a veces nos sentimos así, derrotadas, cansadas, pero ¿qué? A veces Satanás, ¿qué hace en nuestra mente? Vi una propaganda antes que había un pajarito que picaba la cabeza, no sé, algunas, a lo mejor algunas se acuerdan, había un pajarito que picaba la cabeza, ¿no? Para darle idea. Ah, no me acuerdo bien de qué era la propaganda, bueno, me acordaba de eso. Satanás es así, así, constantemente, ¿no? Con sus huestes espirituales de maldad, nos taladra la cabeza y por eso a veces nos sentimos desfallecer, pero no nos olvidemos que su palabra es verdad y que la salvación y el socorro viene del Señor. Y por eso el salmista, aunque dice, casi me han echado por tierra, dice, no he dejado tus mandamientos. El Salmo 55:2 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará siempre caído al justo. O sea, nunca, por más que dice acá, casi me han echado por tierra, como caído, como tirado en la tierra, no nos olvidemos que
que dice el Señor, si echamos su carga, nuestra carga, nuestras angustias, nuestros problemas o nuestros pecados, porque a veces cometemos errores, dice, Él nunca nos va a dejar caer para siempre, nunca dejará caído al justo. En el Salmo 37:24 también dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Otra vez, acá tenemos la mano, como el significado de la letra K, ¿no? La mano salvadora, la mano que nos va a levantar, ¿no? Por más que estemos casi postrados, cuando lleguemos, no vamos a quedar tirados, porque Jehová nos sostiene con su mano, ¿no? Como dice el Salmo 37:24. Que sí, por eso, hermanas, cuando nos sentimos derrotadas, no nos olvidemos estas preciosas promesas, ¿no? Casi acá que me echaron por tierra, no. El Señor Jehová no nos va a dejar caídas, como dice su versículo, caído el justo, y nos va a sostener con su mano. Este, no nos olvidemos. Me acuerdo, eh, y la otra, en segundo lugar, este es el primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo que me tiró por casi por tierra, como decía? Y en segundo lugar, pensé también, este casi eh, de nuestros enemigos, ¿no? Los que se burlan. A lo mejor como ese casi me han echado por tierra nuestros enemigos, a veces que se burlan. Yo he tenido hace muchos años, lamentablemente, una situación donde quería hablar del Señor y empezó a decir malas palabras, ¿no? Entonces yo me sentí muy dolida porque era muy nuevita en la palabra y me sentí dolida porque yo le quería hablar ¿no? De este Señor y este buen varón, va, no sé si decirle buen varón, no actuó muy bien. Y hay mucha gente que se burla, hay mucha gente que a veces, mi familia misma, a veces yo les quiero hablar del Señor es como si me choco contra una pared. Yo a veces digo, es como remar en dulce de leche. Parece, a veces le digo que hago 5 pasos adelante y después me encuentro con una pared y hago 10 pasos para atrás. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado con un amigo, un vecino, con los mismos familiares, ¿no? Yo le he hablado a mi familia, hace 20 años que estoy en el Evangelio, y hace 20 años que les hablo, 20 años que les hablo del Evangelio. Tengo familia, gracias a Dios, creyente. Pero acá no, vuelvo otra vez, yo a veces me voy, perdón, hermana. Dice, por eso decía, primero era, casi era, si por mi causa o causa de los enemigos, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque la gracia de Dios tenemos, como digo acá, en la gracia de Dios aquí en este país, a pesar de que a veces no nos escuchen, no nos rechacen, tenemos la libertad de hablar la palabra. Este es un país donde hay libertad de culto. Y podemos hablar de Dios sin que nos persigan, sin que nos maten, sin que nos torturen. ¿Y cuántas veces desaprovechamos, hermana, eso, ¿no? ¿Cuántas veces desaprovechamos esa libertad que tenemos para decir el Evangelio, las buenas nuevas, ¿no? Por eso me recordó eh, versículo de Pedro, ¿no? Cuando nos sentamos a lo mejor atacadas por alguien por hablar de la palabra. Dice, amado, no nos sobrevendráis, dice, no sorprendáis del fuego de la prueba que os sobrevenido, ¿no? Y en Santiago dice, nos dice que tenemos que tener con sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. A veces las pruebas que tenemos es a veces por decir la palabra. Y a mí lo que me llama la atención mucho en Pedro, porque en la carta de Pedro, cuando Pedro escribió esta carta donde habla mucho a los hermanos de que tengan paciencia, de que no se sorprendan de las pruebas, era en el momento que gobernaba Nerón. El momento que Nerón mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos. En ese contexto vivían estos hermanos, en ese contexto. Y sin embargo, Pedro le dice, no nos sorprendemos del fuego de la prueba. Y nosotras que tenemos acá la libertad a veces de poder programar su palabra, muchas veces callamos y me hago mea culpa también de esto. A ver, vamos a seguir. Y también, como estoy hablando acá de que a veces nos sentimos mal por nuestros enemigos o por las personas que no están de acuerdo a lo mejor con lo que nosotros pensamos. Las invito a leer después cuando puedan Lucas 6 del 27 al 36, que es donde habla de amar a los enemigos.
precioso tramo de los evangelios, ¿no? Donde ahí nos hablas de el amor a los enemigos, de lo que tenemos que hacer con los enemigos. Por eso digo, aunque batallemos con nosotras mismas, como dice acá este versículo, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos, como dice, aunque batallemos con nosotras mismas o con nuestros enemigos, no nos olvidemos, como decía, lo que significa la letra K, palma de mano. Dios nos tiene esculpida en sus palmas, queridas hermanas, ¿no? Porque como dice el versículo, que ya hemos leído varias veces, he aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Bueno, el 88, vamos a terminar con el último versículo. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Acá la palabra vivifícame viene del latín, dice vivificare, que significa, dice, hacer vivir, existir, funcionar, no estar muerto. Y bueno, y me acordé, ¿no? En la creación, cuando Dios sopló aliento de vida al hombre, ¿no? Él sopló ese aliento de vida en la creación. Y Jesús nos dio vida para que nosotros las tengamos en abundancia, como dice en Juan 10:10. Y en Juan 11:25 dice, nos dice él es la resurrección y la vida, y aunque muerto, viviremos. Y en Efesios nos dio vida juntamente con Cristo, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Acá cuando el salmista dice vivifícame, que está pidiendo, bueno, que, que no esté muerto, que exista, que funcione, bueno, nosotras, gracias a Dios, sabemos, nosotros ahora ya tenemos estamos en este tiempo de gracia, sabemos que el Señor se entregó por nosotros y sabemos que si nosotros creemos en Él, vamos a vivir eternamente. Esa vivificación que está hablando acá, este, vivifícame conforme a tu misericordia, sabemos que nosotras contamos con la misericordia del Señor, porque sus misericordias se renuevan cada mañana y cada mañana nosotras somos vivificadas por su palabra y por Él, ¿no? Este, y yo digo, ¿estamos seguras de eso? Si hay alguna hermana o alguna invitada, porque yo algunas no las conozco, ¿están seguras de eso? Que tienen el aliento de vida, que están vivificadas por el Señor, que están anotadas en el libro de la vida, ¿no? Porque al recibir a Cristo pasamos de muerte a vida, ¿no? Termina, este, me gusta porque dice que termina con esta parte, ¿no? Después de vivifícame. Y guardaré los testimonios de tu boca. Y qué precioso, ¿no? Que el salmista iba a guardar los testimonios de la boca del Señor. Nosotras también, ¿no? Cuando escuchamos todo yo desde que empezó este salmo, va, desde que empecé en todas las reuniones, desde que empezamos a escuchar la palabra de Dios, de que conocimos al Señor y empezamos a estudiar su palabra, qué precioso, ¿no? Decir como el salmista, guardaré los testimonios de tu boca, de la boca del Señor. Y, y bueno, como decía, me encanta este versículo, ¿no? Ahora les voy a leer el último versículo que busqué, porque me encanta, que está en Hebreos 4:12, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, dice, y penetra, sí, espera, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo digo, y yo me preguntaba, ¿la palabra me desarma? La palabra me descoyunta toda, ¿no? Parte por parte. La palabra me ha descoyuntado, como dice acá, los tuétanos, me ha discernido los pensamientos, me ha hecho pedacitos, me ha desarmado la palabra. O como dice el versículo en 2 Corintios 5:17, que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Me ha hecho nuevo el Señor con la palabra, ¿no? Es preciosa, precioso este versículo que después lo voy a volver a leer para terminar.
Y yo tomando, ¿no? Los verbos de cada versículo, me hacía estas preguntas. Espero en su palabra, cada versículo, ¿no? Del 83 al 88, ¿no? Esta porción que me tocó. Espero en su palabra, desfallezco por la palabra, no olvido la palabra, procedo según su palabra, sabemos que su palabra es verdad, no dejamos su mandamiento, guardamos la palabra, ¿no? Y como les voy a volver a leer, ¿no? Esta palabra, este versículo de Hebreos 4:12, ¿no? Que es precioso este versículo, que espero que así nos haga todas y que a mí cada día me haga así la palabra del Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, espero que así seamos todas, hermanas, que esta palabra que es viva y eficaz cada día nos desarme y nos vuelva y nos haga nueva criatura cada día. Bueno, esto es lo que les quería compartir, queridas hermanas. Espero haber sido clara y sinceramente me siento muy, pero muy honrada de poder haber compartido esta porción de la palabra con ustedes. Muchas gracias.